Nosotros en este momento podemos estar frente al corrupto más grande de la historia de Latinoamérica y vamos a dejar de enfrentarnos contra él porque tiene popularidad. De ninguna manera. Encantado, Nicolás. Estamos ahora en los estudios de Exitosa con Jorge Lasarte. Él es uno de los dirigentes del movimiento Integridad. Es un colectivo de la sociedad civil. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Un placer. Jorge, ahora ustedes, porque ya hemos conversado en otras oportunidades, ahora ustedes han decidido tomar una iniciativa y presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. ¿Por qué no nos explicas en primer lugar en qué consiste exactamente lo que ustedes están planteando? Sí, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿para qué se hace una cuestión de confianza? ¿Qué objeto tiene una cuestión de confianza? Y la conclusión a la que uno llega es que la única razón por la que un premier o el Poder Ejecutivo presenta una cuestión de confianza es porque está dispuesto a disolver el Congreso ante una doble negatoria. No existe ninguna otra razón. Y nosotros vemos con extrema preocupación que el premier haya acudido al Congreso la semana pasada y haya hecho una cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley que es inconstitucional porque no tiene competencias para hacer una cuestión de confianza respecto de una ley orgánica y que además le haya dicho al Congreso que no está dispuesto a aceptar un no por respuesta, que a pesar de que la ley 31355 y que el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, digan claramente que una cuestión de confianza improcedente no surte los efectos de una negatoria, el premier le ha dicho, lo voy a tomar como una negatoria. Entonces, si está dispuesto a tomar algo que es improcedente como una negación y hacer una segunda cuestión de confianza, lo que se nos viene es el cierre del Parlamento. Y eso es algo que no podemos permitir. Ahora, el problema es este. En realidad, acá lo que está en discusión, porque todo el mundo esperaba que presenten la cuestión de confianza sobre la ley 31355, la que habla precisamente de los límites de la ley de confianza. Pero lo que ha presentado tiene que ver con el derecho al referéndum. Y en realidad a mí lo que me parece que es inoportuno, porque si en su momento, en el momento en que el Parlamento planteó esta ley, ¿no es cierto? El gobierno en ese momento decía, un momentito, yo hago cuestión de confianza sobre esto porque estás quitándole atribuciones no al Ejecutivo sino a los ciudadanos, podría ser razonable una discusión de ese tipo, pero lo están planteando como extemporáneamente, ¿no? En un momento diferente y eso es lo que le da contenido político. Ahora, el problema es quién va a tramitar una denuncia de este tipo, el propio Congreso. Sí, esta denuncia llega ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de hecho ya la tienen. La subcomisión tiene un plazo de 10 días para dar una respuesta sobre la admisibilidad. Nosotros como Integridad tenemos un legítimo interés en que esta denuncia se admita, porque el proyecto de ley sobre el que el premier está haciendo hoy cuestión de confianza fue preparado y redactado por Integridad. El proyecto de ley sobre el que se está haciendo cuestión de confianza que impide convocar una asamblea constituyente sin aprobación previa del Congreso es un proyecto que nace de Integridad, lo lleva al Congreso y es acogido multipartidariamente por 5 bancadas diferentes. Es aprobado por mayoría, aprobado por insistencia, publicado con observaciones del presidente de la República y que tiene opinión favorable del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones dijo textualmente respecto de ese proyecto que el articulado de la ley no viola la Constitución y que por el contrario está acorde con el artículo 206 y que no puede haber una asamblea constituyente sin aprobación del Congreso. Ya, pero la pregunta es ¿qué pasa cuando estás enfrentado a una situación como esta? Es decir, tienes un Congreso que según la última encuesta de CPI, que la comparten más o menos todas las encuestadoras, tiene 84.3% de desaprobación. O sea, tienes un Congreso que no puede hablar a nombre del país, tiene 9.5% de aprobación. Entonces, ¿qué haces en una situación en que el Congreso toma decisiones que van en contra de lo que los ciudadanos mayoritariamente perciben son sus derechos, sus necesidades? O sea, ¿qué hacen los ciudadanos en una situación como esta? Yo entiendo, Nicolás, que el tema de la popularidad es una variable que se evalúa en un escenario político. Yo creo que la popularidad, sea del Congreso, sea del presidente de la República, es lo que menos debe importarnos en estos momentos. Los dictadores más nefastos de la historia han sido sumamente populares y han llegado incluso algunos de manera legítima al poder. Hitler, por el amor de Dios, era un personaje que llegó legítimamente al poder,
que es el responsable de la muerte de millones de personas en el mundo, sumamente popular en Alemania. La gente le rendía pleitesía, era un ídolo en Alemania. Y mira lo que hizo con el mundo y mira lo que hizo con su país. Nosotros en este momento podemos estar frente al corrupto más grande de la historia de Latinoamérica y vamos a dejar de enfrentarnos contra él porque tiene popularidad. De ninguna manera. No, no la tiene, ¿no? Porque tiene 22.1 de Menos de un aprobación. tercio. Con mayor razón. Tiene 71% de desaprobación. Claro, pero el problema es que, o sea, más allá de las popularidades, el tema tiene que ver con el derecho ciudadano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los ciudadanos podemos hacer cuando elegimos un presidente o un Congreso que nos traiciona, que no hace lo que nosotros esperamos, que no cumple sus compromisos? Es decir, ¿qué capacidad tienen los ciudadanos de corregir sus propios errores? Yo creo que los ciudadanos... Entonces, si tú dices, no, nunca el ciudadano va a poder decidir, siempre va a decidir el Congreso. Y si tienes un Congreso mayoritario que mayoritariamente le dio la espalda al país, ¿no tienes instrumentos de controlarlo? No, definitivamente hay cambios que se tienen que hacer en la Constitución. Eso no significa que necesitemos una nueva Constitución, necesitamos hacer algunas correcciones, porque hay cosas que están bien y no se pueden desconocer, pero lo que no podemos hacer es desconocer la institucionalidad y lo que dicen las normas vigentes. Y hoy nuestras normas vigentes por las que tenemos que regirnos, si queremos encontrar una salida democrática y pacífica a esta crisis, es la vacancia presidencial por incapacidad moral. Yo creo que si alguien está convencido de que el presidente no está capacitado para gobernar, como de hecho él mismo lo ha dicho, entonces lo que corresponde constitucionalmente es la vacancia. Respecto al Congreso, no existe un mecanismo de autovacancia del Congreso, ni un mecanismo para adelantar elecciones, ni un mecanismo para que el Congreso se disuelva. Claro, pero lo que tú dices, por ejemplo, la normatividad vigente, el problema es que el Congreso ha realizado una serie de cambios que, según algunos especialistas, incluso tienen rango constitucional y ha modificado las reglas de juego. O sea, por ejemplo, ha modificado las reglas sobre la cuestión de confianza, ha modificado las reglas con respecto al referéndum. Entonces, y este Congreso que ha hecho esas modificaciones dice no pueden hacer nada porque esta es la legislación vigente. Oye, pero esa legislación la has cambiado tú a tu conveniencia, digamos, ¿no? A tu imagen y semejanza, a lo que tú quieres. O sea, incluso ha sido circunstancial, o sea, no ha sido con mirada de largo plazo con respecto al destino del país, ha sido para neutralizar cualquier posibilidad de que Castillo lo cierre y para abrir cualquier posibilidad que permita sacar a Castillo. Pero es una visión cortoplacista peligrosísima. Pero ese argumento sería válido si es que esto se quedara en una postura del Congreso. Los proyectos de ley que ha aprobado el Congreso han sido llevados al Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución y es el que le dice a los dos poderes del Estado de manera independiente y autónoma quién tiene la razón. Y ha dicho que el Congreso tiene la razón cuando hace estos proyectos. El proyecto de ley sobre el que se ha hecho cuestión de confianza también ha sido llevado al presidente por al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que no quieren esperar una respuesta. Entonces, nuestra democracia tiene un sistema de autocorrección donde hay un organismo autónomo que cuando hay una discrepancia entre poderes del Estado dice quién tiene la razón. Claro, y ojo, solamente para terminar, ese poder del Estado, ese organismo constitucional es quien le ha dicho al Congreso que lo que están haciendo respecto a la acusación constitucional por traición a la patria está mal. O sea, no es que a veces, que siempre le da la razón al Congreso. Se ha puesto del lado del Ejecutivo porque ha considerado, con justa razón, creo yo, que esa acusación es improcedente. Entonces, nuestro sistema está preparado para eso. El problema es el procedimiento debería ser que el gobierno ha presentado esta cuestión de confianza y el Congreso le tiene que responder, y el Congreso le puede responder o que es improcedente plantear una cuestión de confianza por esto, o negarle simplemente la aprobación de ese proyecto de modificación y de sustitución de la ley sobre el referéndum. Entonces el gobierno dirá, entonces me has negado la cuestión de confianza. Entonces el Congreso va al Tribunal Constitucional y dice, oigan, señores del Tribunal Constitucional, el gobierno está diciendo que hemos negado una cuestión de confianza cuando esto es irregular. Y será el Tribunal de Confianza el que resolverá. ¿No debería ser ese el procedimiento? Digo yo. A ver, ante esta cuestión de confianza hay tres cosas que se pueden hacer. Nosotros hemos planteado las tres al Congreso. La primera, porque es lo que corresponde si estamos de acuerdo en que la cuestión de confianza es ilegal. Ese es el punto de partida, es ilegal. No se puede hacer una cuestión de confianza sobre una ley orgánica. El Premier se ha parado ante el Pleno y le ha dicho falsamente que es una ley ordinaria, y no lo es.
Uno revisa el diario de debates de 1994 y se da cuenta que la ley 26.300 es una ley orgánica. Y el Tribunal Constitucional ha dicho, las leyes orgánicas son de desarrollo constitucional y son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Y sobre eso no cabe cuestión de confianza. Ahora, esta mañana tuvimos a un constitucionalista, ¿no, señora Magariño? Hernán de la Fuente. Y esto fue lo que dijo, yo quisiera que lo escuchemos, sobre precisamente esta denuncia. Adelante, por favor. Yo de verdad que no le veo solvencia a esta denuncia, ¿no? Uh-huh. En realidad, acá se parte de un principio. El presidente del Consejo de Ministros ha presentado un proyecto de ley sobre una modificación de una ley. Pretende hacer una cuestión de confianza. El Congreso le está indicando que de acuerdo con una ley que el propio Poder Ejecutivo cuestionó ante el Tribunal Constitucional. Claro, y el Tribunal Constitucional le dijo que no, pero no, es que no terminó la frase, señora Magariño. O sea, le dice que no. O sea, el gobierno sabe que el Tribunal Constitucional ya le dijo sobre qué cosas sí, qué cosas no puede presentar cuestión de confianza. Entonces es como impertinente. Pero el procedimiento, insisto, sería que el Congreso le diga que no y que si el gobierno interpreta que eso es una negativa, se van al Tribunal Constitucional para que le recuerde al Ejecutivo lo que ya dijo, ¿no? También, o sea, eso sería lo correcto. No lo que ha hecho el Premier de decirle al Congreso, si tú me dices que es improcedente, entonces voy a considerar que eso es un rechazo. Y eso es contrario al texto expreso de la ley. La ley dice, si una cuestión de confianza es declarada improcedente, no se considera como una negatoria. Eso es lo que dice la ley. Si al Premier no le gusta lo que dice la ley, puede ir al Tribunal Constitucional y pedir que se declare inconstitucional. Pero no puede decirle al Congreso que la va a desconocer. Claro, pero igual seguimos, Jorge, atrapados en lo mismo, ¿no? Porque al final vamos a regresar. O sea, ¿cuál es el tema en el que estamos? O sea, estamos en una situación donde hay un gobierno que ha mostrado una tremenda ineptitud, ¿no es cierto? Pero lo más grave no es eso, porque por ineptitud no puedes destituir un gobierno, porque yo creo que sí debería haber mecanismos para eso, lamentablemente no los hay. Pero lo otro son las graves denuncias de corrupción que alcanzan al presidente. Entonces, ¿qué te hace frente a esta situación? Los constitucionalistas dicen, tenemos que ir a la pausa, ¿no? Sí, pero sí. Lo resumo, los constitucionalistas dicen que si no está en el artículo 17 es imposible, lo único que queda es la vacancia. Pero no hay votos para la vacancia. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Y yo quisiera que tratemos de responderla tras la pausa. Sí. ¿Ya? Regresamos con Jorge Lasarte del movimiento Integridad. Con él volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y está en nuestros estudios Jorge Lasarte, uno de los dirigentes del movimiento Integridad, que ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que dicho sea de paso ha sido tomada como propia por algunos congresistas, entre ellas Patricia Chirinos. Ahora, el problema es, lo que ustedes dicen es, el presidente del Consejo de Ministros, al solicitar cuestión de confianza, sabe que esa cuestión de confianza es improcedente desde el punto de vista constitucional, porque sobre eso ya hay una legislación y sobre ese cuestionamiento a la constitucional no, ya resolvió el Tribunal Constitucional. Entonces, ustedes plantean la denuncia constitucional. ¿El problema cuál es? Que esto va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde si se aprueba, va a la comisión permanente, donde si se aprueba, va al pleno. Pero en el pleno solo votan los que no son miembros de la comisión permanente, son 98 congresistas. O sea, y esos 98 congresistas tienen que votar los 2/3, o sea, 65 aproximadamente. No hay 65 votos por lo que entiendo, o 66, no tienen. Así como no hay 87 de los 130, no hay 65, 66 de los 98. O sea que va a tener el mismo destino final. O sea que la acusación constitucional no se va a poder aprobar. Sí, hay una diferencia fundamental, que aquí está en amenaza la permanencia de todos esos congresistas. Y la inminencia con la que se está haciendo esto, la amenaza del Premier para decir que va a considerar como denegada la cuestión de confianza. Si presenta una segunda cuestión de confianza, entonces los congresistas todos corren el riesgo de irse a su casa. Y eso es algo que puede cambiar
rápidamente el sentido de los votos. Ya tú lo que le estás diciendo, Jorge, oigan, señores congresistas, lo que está planteando el presidente Castillo es que no solo nos vamos a ir los enemigos, sino se van a ir los amigos también, se van a tener que ir todos. Porque a lo que lleva esto es al cierre del Congreso, no que se vayan solo los... Y eso afecta los ingresos de los congresistas del oficialismo, los ingresos de los partidos políticos del oficialismo, y es dinero. No, y los negocios, porque ¿no? o sea, ¿de qué se trata de ser congresista? No del sueldo que recibes, de los negocios que haces en los contratos, de ser el lobista que lleva al alcalde a que se reúna con el ministro, concerta con una constructora y ya tienes una obra en la que tienes una participación. Las cosas en nuestro escenario político cambian muy rápidamente. Y una variable que puede alterar el sentido de los votos es cuando le tocan los intereses económicos que pueden tener algunos congresistas. Y esta denuncia pone en evidencia que esos intereses económicos están en riesgo. Ahora, yo no quiero ser pesimista, ¿no? Pero yo creo que vamos a seguir atrapados en este círculo del que no salimos. Que al final, para la vacancia necesitas 87, para la denuncia constitucional necesitas 66, y no hay esos votos. Y por lo tanto, puede seguir dando vueltas. Ahora, el gran ausente en esta complicada situación es la gente. Porque las marchas, hay que ser sinceros, han sido insignificantes en relación a lo que es el sentimiento de molestia y desagrado que yo creo que hay a nivel nacional con respecto a lo que está pasando. Y esto tiene que ver con la falta de esperanza. ¿En quién creer? Ya no es solamente las cosas están mal. Ya, entonces vamos a hacer que se vayan todos y que venga algo nuevo. ¿Eso nuevo qué es? No hay. No hay, y eso es lo que hay que crear. Yo creo que en el momento que la gente ve una luz al final del túnel, diga, no en esta persona, porque ya estamos hasta acá de personas. Estamos comentando en el corte esto, o sea, todos los partidos se llaman como sus dueños, ¿no? Sí, es verdad. PPK, ¿no? Sí. Keiko, la K. Sí. Renovación, la R de Rafael, ¿no? Alianza para el Progreso, Acuña Peralta, ¿no? O sea, es Sí, una cosa que... sí. Vivimos en una democracia sin partidos y como te comentaba, internacionalmente se está extendiendo este fenómeno, se le conoce ya como la peruanización de la política. Y es un problema que no es de corto plazo, ¿no? Es un problema difícil de resolver porque empieza por crear una cultura política en la gente, hacer a los partidos políticos más atractivos. Yo lo que siento, Nicolás, es que estamos en una situación de emergencia, ¿no es cierto? Y se te está incendiando la casa. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que apagar el incendio. Después veremos cómo hacemos para reconstruir la casa, porque hay muchas cosas que arreglar en el sistema. Pero hoy tenemos que apagar el incendio. Yo veo un gobierno que no puede ser más ineficiente. 75 ministros de Estado en 15 meses de gobierno. ¿Qué cosa es un récord histórico? Podría ser el récord Guinness de qué gobierno nombró más ministros en tan corto tiempo. Y los escándalos de corrupción que hay por todos lados de personas tan cercanas al presidente de la República, el secretario general de Palacio, amigo íntimo, prófugo de la justicia, el ministro de Transporte y Comunicaciones, respecto del cual se han hecho denuncias sobre liderazgos de unas mafias de corrupción, prófugo de la justicia. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? Creo que esa es una situación que no puede continuar. Veamos después cómo hacemos para reconstruir la casa, pero apaguemos el incendio. Te agradezco, Jorge, por estar acá. A ti la invitación, No, Nicolás, y este, por supuesto, es un espacio abierto para todos. Acá ha estado sentado también Guido Villido diciendo lo contrario a lo que estás diciendo tú, y también lo escuchamos, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene que escuchar todas las opiniones, todos los puntos de vista y formarse de su propio juicio, que eso es lo correcto. Porque acá hay un tema importante con el que quisiera terminar, el papel de los medios. O sea, los medios, yo creo que los medios de comunicación no han estado bien, y eso es un tema sobre el que no estamos hablando con seriedad, porque no aprendimos la lección. O sea, se criticó mucho el papel de los medios al servicio del gobierno de Fujimori, Montesinos, y lo mal que se manejaron las cosas ahí. Bueno, lo que nos ha pasado luego se ha parecido demasiado. O sea, medios monocordes, actuando por consigna, en vez de abrir el espacio, escucharnos todos, buscar nuestros puntos de encuentro, ordenar la discusión sobre nuestras diferencias y que al final la gente sea la que decida. Sí, mira, ¿no? yo solamente para terminar, yo quisiera darle estoy de acuerdo, pero quiero darle un enfoque diferente. Tú hablabas de pesimismo. Winston Churchill decía,
yo elijo ser optimista porque no tiene sentido elegir ser otra cosa. Los medios de comunicación yo creo que han jugado un rol fundamental en una etapa de contención a este gobierno. Gracias a los medios de comunicación hemos descubierto todos los escándalos de corrupción que se han dado ahora, desde Zarratea hasta los últimos que han venido. Entonces, es cierto que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero yo creo que tenemos que ver con optimismo y de un sentido positivo el rol de contención que está haciendo la prensa, la sociedad civil, un sector importante del Congreso. Porque no es fácil luchar contra el poder de un gobierno. No es fácil enfrentarse al Poder Ejecutivo con todas las herramientas, las armas que tiene. Entonces, creo que una forma de ver esto es como ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros y nos vamos.